Esto definitivamente ha sido una experiencia maravillosa. Hemos encontrado una serie de propuestas, digamos que tan variadas, pero todas tan centradas en el tema de la experiencia, de las sensaciones. Y aquí llegamos a Cuesto Café. Esto es café. Mucho gusto, Jorge Iván Galeano. ¿Qué más, don Jorge? Mucho Veamos del gusto. café. Un gusto. Cuéntenos pues cuál es la propuesta de Cuesto Café. Primero un cafecito. Muchas gracias. Aquí, don Jorge, lo que buscamos desde Cuesto es acompañar momentos. Estamos convencidos de dos cosas, de que las cosas simples son la base de todo y que los momentos es lo que nos queda y lo que vamos a recordar. No importa el lugar, la cena, con quién, sino el momento que vivimos. Y eso desde Cuesto es lo que queremos mostrar y acompañar. Queremos acompañar esos momentos que vivan las personas. ¿A través de qué? De un buen café. Cada línea de café que tenemos tiene una personalidad, tiene un enfoque, tiene un concepto. ¿Qué quiere decir eso? Que buscamos con cada café, aquí el que estás tomando es un Borbón rosado cofermentado con frutas, y por ser cofermentado lo llamamos el diferente, por eso es Arancione. Arancione es dinámico y creativo. Ya te vamos a dar de los otros tres. Desde Cuesto tenemos Argentato, que es el clásico y elegante, es el típico café natural. Es un café natural con notas a vinos, frutos rojos. Ese es el clásico. ¿Por qué clásico? Porque fue lo primero que se procesó en África el café. No tienen formas de despulpar, no tienen el agua para lavar y lo secan en cereza y generan unas condiciones espectaculares. El Geisha, que es el escarlato, es un café moderno, apasionado, y con este lo que queremos es que en esos momentos de pasión modernos en los que nos sentamos, vivamos nuestro momento. Y por último está el Esmeralto. Como todo, tenemos que tener también algo tradicional, algo que conecte con esa tradición y con esos momentos tradicionales, y queremos que Esmeralto sea ese, un café castillo, una tostión media subida para potencializar un poco los chocolates amargos, la panela y una acidez cítrica deliciosa. Eso es Cuesto, don Jorge. Bueno, pues primero estoy fascinado con lo que me acabas de contar. Este café tiene unas notas impresionantes. Y claro, ya cuando se lo interpretan a uno con las notas brutales, uno empieza a encontrar unos aromas y unos sabores muy especiales. Correcto. Pero entonces, está muy bien. ¿Cómo es el desarrollo de ustedes de este producto? O sea, ¿cómo llegan a cada propuesta en sus sabores particulares? Algo con lo que partimos, don Jorge, fue, venga, vamos a vender marca. Construyamos marca, generemos marca, y a partir de tener la estrategia de crear marca, empezamos a determinar cuáles son los momentos más importantes que nosotros vivimos en el día. Empezamos a sacar lo clásico y lo elegante y buscamos un café para eso. Entonces partimos del concepto y buscamos el café. Y para llegar al natural que tenemos, el natural se desarrolla en una finca en Finlandia, Quindío, en unas condiciones de clima óptimos para generar este natural, y allí con muchas pruebas, después de un año de pruebas con ese natural, encontramos el perfil perfecto. Después pasamos al Arancione, que es el que estás tomando, el dinámico y el creativo. Venga, ¿qué es lo creativo? ¿Qué es lo dinámico? ¿Qué es la innovación? Es lo diferente. Hagamos las cosas diferente y generaremos cosas nuevas y cosas que impacten. De ahí partimos a buscar, venga, algo que gusta, que es un Borbón, pero cofermentémoslo, pero que no sepa a infusión, que no sepa a algo muy fuerte, sino que siga sabiendo a café y que tenga esas notas sutiles de una fruta, de fresa, una mora, una cereza, que es frutos rojos. Pasamos ya al Geisha, y cuando nosotros decimos, no, venga, lo apasionado, ¿qué es pasión en este momento? Tú le hablas de Geisha a las personas y siempre disparan, venga, yo quiero probar el Geisha. ¿Por qué? Porque es aromático, es suave, sabe mucho a té. Entonces nosotros, venga, vámonos con un buen Geisha. Ese Geisha lo producen en Anserma, es un café delicioso, ya te voy a dar del Geisha. Y en ese Geisha lo que nosotros buscamos fue conectar con esa modernidad y con esa pasión. Y por eso el escarlato, y por eso el rojo escarlato, rojo es pasión. Y ya por último estamos en el castillo. ¿Por qué castillo? Porque es lo tradicional, es lo que nos han enseñado y lo que hemos cultivado durante muchos años en estas tierras. Caldas antes era potencia en café, el mayor productor
de café junto con los otros dos departamentos del eje cafetero. Hoy el mayor productor de café es Huila, pero nosotros tenemos una tradición cafetera muy grande. Mi abuelito primero sembró típica, que era el que llamaban arábigo, después pasó al Colombia, después pasó al Caturro, Caturro lo acabó la Roya y llegó el Castillo, un desarrollo de Sanicafé, muy buen desarrollo, un castillito muy responsable, y ahí dijimos, venga, pero no puede ser tostión media, la gente está acostumbrada a un sabor más fuertecito, empecemos con una tostión media subidita, para que conectemos con ese consumidor tradicional y después empecemos a migrar a los otros cafés de especialidad que tenemos. Siendo un excelente café porque en puntaje tiene 85.75, le subimos un poquitico la tostión para recordar ese momento. Tú me preguntas a mí cuál es el mejor café. Yo fue pucha, el que me da mi abuelita por la mañana, recién levantadito en la finca con aguapanelita. Y ahí conectamos la panelita y el limoncito. Un café de ensoñación, que uno rememora muchas cosas. Y ese es un momento, Jorge, y eso es lo que queremos resaltar nosotros, que la gente disfrute sus momentos. Escuchaba ayer algo, nos damos cuenta que un momento es importante cuando ya ha pasado y cuando lo recordamos. Venga, no permitamos que el tiempo se nos lleve los momentos y vivamos los momentos como lo estamos viviendo en este momento. Un poquitico más de pausa, olamos, disfrutemos y vivamos. Así o más fascinante este viaje que nosotros hemos iniciado en Amos del Café. Bueno, cuéntanos por qué este concepto, como lo tienen ustedes en lo visual, en lo comunicacional, ¿de dónde sale, de dónde nace? Jorge, mira que cuando nosotros empezamos la empresa, tuvimos una idea y es, ¿vamos a crear marca o vamos a vender café? Pues madre, venga, café vende todo el mundo. Y mejores cafés que los de nosotros. Creemos marca. ¿Y en qué nos enfocamos? Entonces empezamos a mirar qué país del mundo siempre representa calidad en todo lo que hace. Entonces nos fuimos a Italia. Los mejores carros, las mejores ropas, una de las mejores gastronomías, siempre viven una experiencia detrás de su mesa. Tienen mucha experiencia en transformación de café, pero nosotros no queríamos que el café fuera de allá, ni se pareciera al de allá, respetando los gustos de allá. Nosotros queríamos que el café fuera colombiano, pero que tuviéramos ese estilo italiano, más por lo que representa Italia en calidad, sofisticación, elegancia, y de ahí nace Questo Café. Y vuelvo a lo que te decía al principio, Jorge, para nosotros hay algo muy importante y es que las cosas simples son la base de todo. Si tú lees Questo Café, significa esto es café. No nos complicamos, no hay por qué generar dificultad en algo tan bonito y tan sensorial y tan experiencial como es un café. Y de ahí parte cada uno de los nombres, como ustedes vieron, cada línea, arancione, que es naranja en italiano, argentato, que es el plata, lo clásico, escarlato, que es el rojo, escarlato, pasión, y esmeralto, que es el verde, tradición. De ahí surge todo eso. Qué bello, qué sentido y qué bien fundamentado. Cuénteme, ¿cuál es esa tradición? O sea, ¿de dónde viene todo esto? O sea, ¿ustedes son qué generación o son primera generación? ¿Cómo es el asunto? Jorge, mira que nosotros somos tercera generación de caficultores, pero yo no tomaba café. A mí el café no me gustaba, solamente el que me daban con aguapanelita y pan, ya. Pero que uno llegaba a unas partes y le daban el cafecito oscuro, decían, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me sabe raro? ¿Por qué lo que siento en olfato no lo siento en la boca? Y ahí empecé a investigar y me encontré con un gran amigo, él es instructor del SENA, y me empezó a meter en el mundo del café. Y yo le dije, Leo, pero es que a mí no me gusta el café, probemos un cafecito, vamos y miramos. Fuimos y nos prepararon un Aeropress. Cuando nos prepararon la Aeropress a mí se me explotó la boca y a partir de ahí empecé a interesarme mucho por el café. Y empezamos, venga, la finca de la familia, qué hay en esa finca, y empezamos, ahí creamos una marca anterior que se llamaba Café Contento y ya después de Café Contento migramos a Questo. Bueno, ¿y cómo fue esa choque o esa integración generacional? Porque ahí te ibas a enfrentar
a un papá, a unos tíos, a un abuelo, con unas tradiciones, una forma de hacer las cosas, y tú llegas con innovación. ¿Cómo es eso? Jorge, es difícil. ¿Por qué? Porque los abuelitos y los papás son tercos. Yo le digo, papi, usted es demasiado terco, porque le gusta que las cosas se hagan como ellos digan, y ya. Cuando nosotros llegamos a hacer esos cambios, lo primero que hice fue, venga, tenemos que mostrarles a qué saben, lo que están acostumbrados a consumir, que ellos producían un excelente café, pero se iban y compraban un café comercial que sabía a cigarrillo, que sabía a humo, que sabía a carbón. Cuando llegamos, venga, vamos a probar este y vamos a probar lo que ustedes están produciendo acá. Los pusimos a probar y la primera reacción, no, me gusta más el otro, el que yo estoy acostumbrado a tomar. Venga, ¿por qué? No, porque es que es más fuerte. Ahora, ¿ese fuerte es qué? Y empezamos un trabajo con ellos, Jorge, a que generaran conciencia en el consumo del café. Porque no la tienen y muchos no la teníamos, y a veces ni la tenemos. Ya en eso empezamos a decirle, venga, mejoremos estas cositas. Ya no, cuando estés revolviendo el café, ya no te pares en él. Ya no dejes entrar las gallinas al secadero de café. No dejes entrar el gato y el perro que dormían allá todo el día, o cuando estaba haciendo mucho frío, el gatico se metía para la marquesina a dormir porque hace calorcito. Empecemos a quitar esas prácticas porque estás produciendo un alimento. Y después empezamos a mejorar la recolección. ¿Cómo era la recolección de ello? De pintón para arriba. ¿Para qué? Para que no tengamos que volver a pasar en una semana, nos ahorremos tiempo, nos ahorremos plata y finalmente donde lo vendemos nos compran todo. Ya venga, ¿qué pasa si lo recolectamos maduro y empezamos a hacer pruebas y empezamos a hacer pruebas y empezamos a hacer pruebas y empezamos a mejorar el perfil de taza, empezamos a mejorar las notas del café y empezamos a ver que hay una oportunidad de negocio? Cuando ya uno les dice, venga, mejoremos esto y a ver más platica, ay, venga, aquí ya es otro precio. Y ya empiezan, obviamente, como dice alguien, todos los negocios son modelos financieros. Si te da, sirve, si no te da, no hay nada que hacer. Y ahí empezamos a enmarcar una buena producción para empezar a generar un ingreso, un mejor ingreso para la finca, para la familia y obviamente para la casa. ¿Y cuánto duró ese proceso para ustedes llegar a ser los amos del café, los amos de su café? ¿Cuánto duró ese proceso? 7 años, Jorge. 7 años. 7 años aprendiendo, descubriendo, haciendo daños, embarrándola. Yo digo que cuando uno no la embarra, no aprende. Yo siempre he dicho algo después de que empezamos con todo esto. Qué rico que pudiéramos aprender en cuello ajeno. Nos ahorraríamos mucho tiempo y mucha plata. Pero lastimosamente tenemos que meter el cuello, cagarla para poder aprender. Y eso hicimos. 7 años embarrándola, mejorándolo, queriendo desistir, pero resistiendo para poder sacar adelante. Y hoy somos Puesto Café. ¿Cómo ha sido esa inmersión también de la gente joven en el consumo de café? Ve, Jorge, yo creo que ahí parte de algo. Y es, no solamente es tener un buen café. Ahí entran muchas variables. Y una variable fundamental en la producción de café y ya en el servido es contar con un buen barista al lado. Pablo es un excelente barista y todo lo que tú has probado aquí lo ha preparado él. Y de ahí parte esa forma de convencer a las personas que están inquietas en que un café de especialidad es la opción. ¿Por qué? Porque buscamos cosas diferentes, porque queremos cosas que no nos sepan igual. Queremos que los cafés que tomamos nos lleven y nos generen recuerdos que normalmente en otras bebidas no tenemos, ¿cierto? Y la forma de convencerlos es contar una buena historia. Una buena historia siempre va a ser una conexión, porque como te digo, nosotros no vendemos café, nosotros acompañamos momentos. Este capítulo va a ser muy difícil editarlo porque esto va de seguido y todo, cada frase, cada segmento es fascinante. Queremos preguntarle a Pablo, ¿cómo ha sido esta experiencia con Puesto Café y también un poco de esa tradición tuya como barista y que nos enseñes un poco qué es un buen café?
Claro que sí, Jorge. A ver, yo llevo muy poco tiempo como en el mundo del barismo como tal, llevo más o menos 2 años. Yo conocí a Chris, que es como el dueño de Cuesto, estudiando, pues estudiamos juntos. Hicimos un curso que tenía que ver ahí como con temas de barismo, tostión, como para aprender lo que es toda la cadena del café. Y pues ahí hicimos como muy buena amistad, porque nos apasionan las mismas cosas sobre el café, como volver a lo que es la escuela clásica del café, ¿cierto? Volver a lo que son los cafés que eran de antes, como volver a respetar el proceso de las fincas, volver a respetar, digamos, lo que hace que un café sea un café, ¿cierto? Entonces, dado esa experiencia y como la experiencia que también da el estudio, pues de ahí ya empezamos como el proceso de empezar a conocer qué es Cuesto Café, empezar a trabajar con Cuesto y definitivamente pues una buena taza de café viene desde el origen, ¿cierto? Desde las buenas prácticas en la finca, desde cómo se recolecta el café, un poco lo que estaba contando Chris, pero digamos que uno de las cosas más importantes es el tueste. Dependemos mucho de que haya muy buenos tostadores que le den como ese mismo valor, ese mismo reconocimiento a todo el trabajo que se hace en finca, pues para que el café quede siempre con un buen desarrollo, quede de la mejor manera, siempre se pueda desarrollar de forma correcta. Ya a partir de ahí lo que viene es el trabajo de nosotros, ¿cierto? Que es la interpretación de ese café, de lo que nos dicen los productores, de lo que nos dicen los dueños, de ven, te estoy pasando este café que tiene chocolate, que tiene una acidez que es media o es alta, que tiene muchos frutos rojos o frutos amarillos o que tiene estos aromáticos. Y pues digamos que el trabajo ya de nosotros es esa interpretación, ¿cierto? Interpretar lo que el productor me dice, lo que el productor quiere mostrar, lo que el productor quiere poner al público y pues nosotros ya empezamos a interpretar de cómo vamos a hacer la taza. En este caso estamos haciendo el argentato, es un proceso natural, es un café que es muy vinoso, tiene chocolate, tiene frutos rojos. Para esta receta estamos utilizando 12 gramos de café en una molienda media. Vamos a utilizar el agua a 83 grados centígrados en un ratio 1:14, lo que quiere decir que por cada gramo de café vamos a utilizar 14 gramos de agua. Después de leer el café acá. Impresionante el aroma de ese café, el olor de ese café. Pues será que una multiplicación rápida a los que crean que los baristas no sabemos matemáticas, nos toca aprender un poquito para poder hacer los ratios. Y en cuanto esté el agua, que ya casi va a estar, vamos a utilizar ¿Qué dos cuenta vertidos. hizo ahí, Pablo? El ratio. El ratio es la relación entre café y agua. Para este caso que estamos utilizando 12 gramos, pues multiplicamos los 12 gramos por el ratio que vayamos a hacer, en este caso es 14. Entonces multiplicamos 12 por 14 y nos da el total de agua que vamos a utilizar en la receta. Por Dios, ya se dan cuenta, y uno se toma la taza de café y no se da cuenta todo lo que hay atrás de esa taza de café. O sea, hay matemática, hay arte, pero esto empezó en la semilla, ya sembrándola con cuidado, cuidando que las gallinas, que los gatos no se pasen a las celdas donde está secando el café. Todos esos cuidados que llevan un tiempo larguísimo, 1, 2, 3 años, para llegar a una taza de café. Ya pasó un minuto, entonces empezamos a hacer el segundo vertido. Yo lo hago de forma circular en el centro y el agua a la medida en la que va subiendo va terminando de llenar la cama de café. Una vez que termine de hacer la extracción, más o menos en 2 minutos, 2 minutos 10, y ya pueden degustar el café. El color del café, que estábamos acostumbrados que un café tenía que ser negro, y ahora estamos viendo que los cafés especiales y que estas preparaciones no son negras. ¿A qué se debe este cambio? ¿Por qué este cambio? La cuestión. Maravilloso marcar ese gran cambio que sucedió a raíz de este tema de los cafés especiales. Me impresiona mucho, verdaderamente. Qué sabor, qué notas. Esto definitivamente ya,
como dice el cuento, nos jodió. O sea, es muy difícil recibir cualquier café. Bueno, vimos un proceso, digámoslo que muy ilustrativo de lo que es una muy buena taza, una muy buena preparación de café, pero a la vez muy emocional, muy inspirador, porque es que hay un trabajo grande, hay un equipo grande, hay unos recursos grandes detrás de esta experiencia del café. Bueno, muchas gracias. Jorge, ha sido un Pablo, placer. Cris, excelente, muchos éxitos con Puesto Café. Que el mundo sea el límite, la frontera, que lleguen muy lejos. Y la verdad, totalmente recomendado, busquemos a Puesto Café. Vale la pena esta experiencia, vale mucho, mucho la pena. La memoria, montañas que nos invitan a soñar. De la semilla nace una pasión que conecta tierra y corazón. Amos del café, tradición e inspiración. Bajo lluvia, bajo sol, siembra, creado y cosecha con amor. Mucho más que una taza, es tradición. Amos del café, mística y corazón. Colores de la tierra.